Muy bien. Si alguien quisiera tomar la palabra desde la sala, que levante la mano y le cederemos la palabra. Si no, mientras tanto, vamos a continuar con otra pregunta de Twitter que tiene que ver con declaraciones que hacía Arnaldo en la radio esta semana. Preguntan, ¿cómo pueden influir el Brexit y la elección de Trump ideológicamente, socialmente y en políticas? Y esto lo tengo que responder en un minuto, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, pues repetiré un poco lo que decía en la radio. Tanto el Brexit como Trump, como otros fenómenos como Marine Le Pen, en Francia, lo que está sucediendo en Hungría, en Austria. Como nosotros nos ubicamos, es que se habla de una crisis de civilización en el mundo, que hay, parece un movimiento contrario a las élites y que se está reforzando la presencia de la ultraderecha, de sectores ultraconservadores, y este es un fenómeno que se está dando a nivel global que nos preocupa muchísimo. Y muchos hablan de esa similitud con la época en la que se reforzaba el fascismo en el anterior siglo. Pero yo creo que hay algunas diferencias. ¿Cómo nos puede ayudar esto en nuestro proceso hacia la liberación? Yo he escuchado análisis de la situación en todos los sentidos, muy diferentes entre sí. Algunos nos dicen que nos puede ayudar que una persona de estas características esté en la Casa Blanca porque no tiene un mapa histórico en relación con Europa, ni siquiera sabemos si sabe dónde está Europa. Seguro que le costaría poner algunos países de Europa en el mapa, y sin embargo Hillary Clinton refleja más esa relación entre Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y quizás podría plantear políticas en ese sentido más rígidas. Creo que en este momento no estamos en una situación ni mejor ni peor. Yo creo que simplemente se está confirmando la reflexión que hacíamos hace algún tiempo. Ahora hay nuevas oleadas que están facilitando que se planteen cosas en Europa que antes no se estaban planteando, y es importante aprovechar para reforzar ese planteamiento de izquierdas.